16 minutos. Recibimos con muchísimo gusto en el estudio a dos saltillenses que vienen a compartirnos su participación en un libro por demás atractivo, que se titula Si vas en ferrocarril, una historia novelada del ferrocarril Coahuila y Zacatecas. Recibimos con mucho gusto en el estudio a don José Manuel Castañuela Mendoza y al profesor Federico Ricardo Müller Rodríguez, que son dos de los autores de este libro, en el cual también participan Orestes Gómez Rodríguez y Arely Cortés de León. Felicidades, bienvenidos. Señor Castañuela, esta es su casa, ¿cómo está? Profe, pues esta es su casa, usted ya es un viejo amigo de este noticiario y colaborador de Zócalo Saltillo también durante muchos años. Bienvenidos, ¿cómo están? Pues primeramente agradecer la oportunidad de este espacio de dar a conocer nuestro trabajo, ¿verdad? Que no es un trabajo documentado histórico, es simplemente, en mi caso, las experiencias, las vivencias que viví durante 10 años que trabajé en el taller. En el taller del Coahuila y Zacatecas. Y además, pues, siempre estuvimos inmersos en el ámbito ferroviario porque nuestras familias, materna, paterna, pues trabajaron en ferrocarriles. En ferrocarriles. ¿Cómo surgió la inquietud? Fue a raíz aquí del maestro Müller, ¿verdad? Platicando, oye, tú trabajaste en el ferrocarril, ¿por qué no escribimos algo? Y empezó como una cosa así sencilla y se fue haciendo. Participó el maestro Orestes, la licenciada Arely, y se complementó, ¿verdad? En mi caso, nada más narrar las experiencias que tuve en mi formación y como trabajador, las anécdotas de los compañeros, las leyendas, todo eso es lo que tratamos de plasmar ahí, ¿verdad? En general. Profesor Müller, ¿por qué esa inquietud de reflejar en un libro la historia de ese bello trenecito, el Coahuila y Zacatecas? Bien, si me permiten, les quisiera agradecer a la licenciada Quintana, secretaria de Cultura, al licenciado Javier Fuentes, del Consejo Editorial de Coahuila, y al maestro Andrés Mendoza, del Centro Cultural y Librería Carlos Monsiváis. Gracias a ellos se editó este libro, y la inquietud fue, pues, que no se pasara en vano el testimonio de aquí del maestro Castañuela y de un medio de transporte que fue muy fructífero en décadas anteriores, principios de siglo, las primeras décadas de 1920, 30, 40, era un tren que desempeñó una función muy importante económicamente, ya que comunicaba Saltillo con Concepción del Oro, pero en el lapso del trayecto, de alrededor de 90 kilómetros, había muchas comunidades rurales y gracias a ellas se proveía de granos, frutas, legumbres, etcétera, etcétera. O sea, fue un transporte que benefició mucho a la población. Este transporte nace en 1897, gracias a don Guillermo Purcell. Él convence a algunos socios ingleses y vienen aquí a Saltillo, a Zacatecas, y cristalizan este proyecto ferroviario. El ferrocarril pasó por 3 grandes etapas. De 1897, como decía, a 1959 la administración fue de los ingleses. Después, de 1960 a 1977, la administración fue de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, le llamaban Administración Gobierno, y ya del 70 al 77 fue Ferrocarriles de México el que manejó, que administró esta línea. En la última etapa. La última etapa, antes de la privatización del doctor Zedillo. Esa fue la historia de este tren. Era muy peculiar porque tenía una vía pequeña. Era una vía angosta. Una vía angosta, a diferencia de los trenes convencionales de Estados Unidos y del propio Ferrocarriles de México. ¿Se acuerda usted cuáles eran las estaciones a donde llegaba desde aquí hasta Concha del Oro? Bueno, había unas muy famosas, por ejemplo, Carneros, ¿sí? ¿Qué otra, maestro? Bueno, empezaba aquí, primero era Buñuelos, La Encantada, Carneros, ¿verdad? Estaba el Jazminal, Margaritas, La Punta y el ramal en Ábalos a San Pedro Bonanza, ¿verdad?
pero las más grandes eran Carneros y El Fraile, Ábalos y Margaritas. En Margaritas estaba una plataforma donde llegaban todos los minerales de las minas y luego se transbordaban a los furgones, góndolas del ferrocarril Coahuila-Zacatecas para traerlos a Saltillo, y luego se transbordaban a nacionales para llevarlos a las fundiciones de San Luis u otros lados. No, pues entonces tenía una importancia Sí, muy económica importante, tremenda, sí. ¿verdad? Porque traía el material de las Traía minas. el material de las minas, sí. Aparte, pues tenía mucho comercio en El Fraile, se distribuían mercancías a todos los poblados, ¿verdad? Entonces era muy importante desde el punto de vista económico y social para la gente de esos pueblos. Y se murieron esos pueblos, se Pues, murieron se esas acabaron, comunidades, sí, se están en acabaron. una tristeza Así tremenda, es. No hay comunicación. con muy pocos habitantes. Cuando había un pueblito que se llamaba La India, donde el señor don Daniel tenía sembradíos muy grandes de maíz, de varios. No, vaya a ver usted cómo Sí, están esas sí. comunidades ahorita totalmente Abandonadas, a punto sí. de desaparecer. Ya son unas cuantas familias las que quedan en todas estas comunidades. Y es lo que muchos creemos que fue pues un error muy grande, desmantelar todo. Desmantelaron lo de aquí, lo de esas estaciones. No, pues ya no hay vías. No hay vías. Ya no hay vías, hay algunos vestigios Sí. de estaciones ahí Pudo muy haber bonitas, sido pero también en ruinas. un vestigio muy interesante como museo y todo, ¿verdad? No, sí, simplemente la estación aquí, Aquí sí. y todo el está taller. por ejemplo, las oficinas administrativas eran construidas con pura madera y pasaron los años y nunca sufrieron ningún daño esa madera, ¿verdad? Llegaron, las destruyeron, ¿verdad? Eran tipo inglés las construcciones, totalmente de madera. ¿Y quién se quedó con esos terrenos y esas Es instalaciones? lo que no sabemos, como, bueno, en parte acá abajo están las oficinas administrativas del Kansas, lo que es de la carga, todo Eso eso. está en Luis Gutiérrez Sí, y Luis Emilio Gutiérrez, Carranza. así es. Pero los del Coahuilita, que así le decían Donde al estaba el Trenecito, taller, sí. estaban en Salazar y por ahí Y entraban. Nacosari. Salazar y Sí, Nacosari. así es. Pues no sabemos. Ahí ¿Qué pasó? Lo están utilizando como un taller de automotriz y otras cosas, pero no sabemos quién lo ¿Todavía se tenga. podrá recuperar algo? No sabría cómo esté la situación, hombre. Pero por ejemplo, la maquinaria que tenían era totalmente inglesa. Por ejemplo, había una caldera que suministraba el vapor para una turbina de vapor, marca Cornish, inglesa. Esa turbina movía un generador. El generador suministraba la energía eléctrica para las máquinas, herramientas y el alumbrado. O sea, tenía su energía propia el taller, y pues no dependía llegan, desmantelan totalmente eso. El taller de máquinas, herramientas era pura maquinaria, puros tornos, soft bends ingleses o americanos, se desaparecieron también. Qué visión la de don Guillermo Purcell. Sí, hay que recordar que el tren nace para sacar mineral Sí. de las minas de don Guillermo Purcell a las diferentes refinerías que había en Monterrey, en San Luis Potosí, etcétera. Y después tuvo la gran idea de también engancharle carros para pasajeros. ¿Sí? Entonces, pues fue una visión muy grande de don Guillermo, este trenecito que sirvió para muchas cosas. Ahora, hay una cosa muy relevante, que los primeros que echaron, por decir, a funcionar ese tren eran ingleses, los telegrafistas, los maquinistas, los mecánicos, adiestraron a muchas gentes mexicanos. Se aprendía en el taller, no en la escuela, el oficio Ahora, ahí mismo, ¿verdad? Pues era un ambiente muy inglés. Sí, muy inglés. Y Sí. todo caracterizado de una manera muy inglesa. Pero también faltan muchas fotos. Sí. También faltan muchas fotos y muchas imágenes. Y si alguien tiene fotos o videos, claro, que las comparta, porque era una verdadera belleza, no solo las instalaciones y el trenecito también, por supuesto. Entonces, muy atractivo. Inicialmente inician con locomotoras a base de carbón, ¿verdad? Era cargar la carbonera, llenarla de agua para salir el tren,
La tripulación iba el maquinista, el fogonero y el pasacarbón, eran los tres, o sea, paliar. Cargándole carbón. Echando carbón. El fogonero vigilar la presión, que no se bajara la caldera, y el maquinista mover. ¿Cuánto hacía el tren de Saltillo a Concha de Oro? Salía a las 7 de la mañana y llegaba a las 12 del día. 5 horas. Se pero estaba, bueno, con las paradas que hacía en cada estación, porque se vendían las enchiladas, lo otro, aquello, la gente, era parte de sus ingresos que tenía ahí, ¿verdad? Era una derrama económica Sí, bastante importante en cada comunidad. Así es. Y se estaba 1 hora en Concha del Oro y regresaba a la 1 y llegaba aquí a las 6. ¿Verdad? Y posteriormente, después de que trabajaban con carbón, hubo un maestro mecánico muy talentoso, me apellido Guzmán, las acondicionó a trabajar con aceite combustible, ya no con carbón. Y ya agarraban un poquito más de velocidad. Posiblemente más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero ya no eran con carbón. Ya no eran con carbón. Combustóleo, que era. Se llamaba así, le llamaban aceite combustible o combustóleo. Fíjese nada más. Sí, pero él las implementó. Él hizo los cambios y las modificaciones ahí. Sí. ¿Cuál fue su más grande satisfacción, profe, de esos años que duró usted trabajando ahí en...? Pues me gustaba mucho mi trabajo, En el ¿verdad? Coahuila y Yo, Zacatecas. por convenios sindicales empieza uno desde el puesto de más abajo, va por escalafón. Se llamaba ayudante auxiliar, o sea que trabajas en cualquier área donde hay. Posteriormente hubo una convocatoria cuando se planea traer las locomotoras dieseléctricas y nos dan cursos de capacitación. Vino un ingeniero del Politécnico, nos daba sobre la parte eléctrica y otro sobre la mecánica. Posteriormente se hace otra convocatoria y me seleccionan para ir a la escuela diésel en San Luis Potosí de los ferrocarriles nacionales. Ahí estudiamos 1 año lo que es la parte eléctrica y la parte mecánica de la locomotora. Era una escuela por la que Sí, pasaron era miles una de escuela personas de todo el específica país. de técnico, podemos decir, en Técnico locomotoras ferrocarrilero. dieseléctricas. Yo en mi caso me aboqué más a la parte eléctrica, la mecánica no se me dio mucho, ¿verdad? Y con esos conocimientos pues trabajé aproximadamente 8 o 9 años en el mantenimiento específico de la locomotora que salió ahí. Y esa era mi satisfacción, me gustaba mi trabajo, me dio oportunidad de estudiar posteriormente por el horario, ¿verdad? Trabajábamos de 11 de la noche a 6 de la mañana y en el día venía aquí al Tecnológico a estudiar, saqué la carrera de Ingeniería Eléctrica, que se relacionaba con lo que trabajaba. Fíjese nada más. Sí, y pues muy interesante el trabajo porque aparte pues teníamos, cuando se sustituye el telégrafo por un sistema de llamada selectivo de marca Ericsson, pues nos tocó instalarlo acá adiestrados por gente de la compañía, ¿verdad? Y también manejábamos el mantenimiento de ese equipo, ¿verdad? Entonces aprendimos muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Muy bien. Profe, ¿usted le tocó viajar en ese trenecito? No me tocó, nada más lo vi de lejecitos cuando era niño, pero sí llamaba la atención por el tamaño, por las dimensiones. Y le decían el Coahuilita, como Sí, usted por acaba eso, de el decir, Coahuilita. por lo pequeñito. Pero pues aquí el maestro intervino en el libro y es historia novelada porque es un género literario. Claro. Que combina realidad con algo de ficción. Entonces, el canon marca que para hacer una historia novelada, pues uno de los autores protagonista debe haber participado en lo que se está narrando. Entonces, pues cumplimos con los Con ese requisitos requisito establecidos, literario. porque como ya nos dimos cuenta, el maestro pues conoce bastante del ferrocarril y 10 años estuvo ahí metido en el taller eléctrico. Entonces fue pues aprovechamos mucho su experiencia y lo narramos. Y lo complementamos con las participaciones del abogado Orestes Gómez y de una historiadora joven, Arely Cortés de León. Entonces, pues fue una buena combinación de autores y está a sus órdenes ese libro. Lo vamos a presentar el próximo jueves a las 7, ahí en la librería Carlos Monsiváis. Están
cordialmente invitados. ¿Cuánto va a costar al público este libro? 100 pesitos. Sí, pues baratísimo y al alcance de todo todos los mundo, bolsillos, para que como todo el decimos. mundo lo tenga en casa. Y mire, son 115 páginas aproximadamente, con una tipografía de un tamaño bastante bueno, muy fácil de leer y seguramente va a ser muy interesante para el público. ¿Me decía? Ahí está mi credencial, ahí sale. Así, estamos viendo aquí su credencial también, como ya vimos también imágenes de este trenecito. Y bueno, aquí hay que destacar la participación de gente que colaboró para este libro. En orientación e investigación, por supuesto, el profesor don Arturo Berrueto González, presidente del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, la doctora Olivia Estrossi Galindo, directora del Archivo Municipal de Saltillo. Las facilidades que se brindaron para este libro por parte del licenciado Carlos Alberto Estrada Flores, secretario del Ayuntamiento de Saltillo, del licenciado Héctor Reyes, director de Comunicación Social. Además, también colaboraron con estudios, notas y fotografías el ingeniero Marco Antonio González Galindo, también don Jorge González, cronista de Concepción del Oro, Zacatecas, el señor Francesco Pánuco, Claudio Garibay, René Amaro Peñaflores. Hubo colaboración del Archivo Municipal de Saltillo y del periódico El Sol de Zacatecas. Además, apoyo institucional a cargo de la secretaria de Cultura, la profesora Esther Quintana Salinas, y en la edición, diseño e impresión, el Consejo Editorial del Estado a cargo de Javier Fuentes de la Peña. Un libro por demás interesante que usted deberá tener en casa y disfrutarlo muchísimo. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad de platicar con don Orestes Gómez, que hoy tuvo algún contratiempo y no pudo estar aquí con nosotros, y con Arely Cortés de León, y por supuesto con el profesor Andrés Mendoza, un enamorado de los libros y la literatura, quien es ahora el director de la Biblioteca Carlos Monsiváis, donde será presentado este libro. Felicidades por tan extraordinario trabajo y por compartirlo con los saltillenses, y pues ya quisiera yo que se fuera en la tarde para sentarme a leer ese libro con calma, claro, y disfrutarlo muchísimo. Nos gustaría nos dé sus opiniones, claro sus que críticas, ¿verdad? Para mejorarlo, tal vez otra edición o agregarle más. Seguramente van a tener que hacer varias ediciones porque va a tener mucho éxito. Ojalá, y bueno, pues ahí estaremos con ustedes el próximo jueves en la Biblioteca Carlos Monsiváis. Muy bien. Este es su caso, maestro. Le agradecemos mucho nuevamente su atención. Y tenemos una entrevista pendiente porque usted es maestro. Y aquí entrevistamos a los maestros que dejan huella y lo vamos a lo vamos a invitar a que venga a platicar con nosotros. Profe Müller, como siempre, gustazo saludarlo. 8:33 de la mañana. Vamos a un corte y enseguida regresamos.